Bueno, lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Carlos De Angeli, analista político, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen viernes, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir, Carlos. No, al contrario, Carlos, la pregunta pendiente, si Carrió no quiere que radicales ingresen a ocupar ministerios. Fue todo un lío, ¿no? El domingo pasado fue un día extraordinariamente extraño, porque estaban los funcionarios que no querían dejar de serlo, los nuevos que querían arribar, todos operando en los medios, dando información contradictoria. Estaba casi hecho que Melconian asumía, él pide el Banco Central, pide Santangelo, que es el socio, con lo cual si Barbar también no pone al socio, ¿qué pasó con la independencia del Banco Central? Y también los radicales, que tenía una lógica, mostrar un cambio. Bueno, y además el mensaje es: nos subimos a todos al barco, muchachos, estamos haciendo agua, todos arriba. Y ahí Sanz pidió dijo: somos socios, que el 50% del paquete accionario de Cambiemos, que es Ministerio del Interior. Sí, las dos grandes figuras en la Argentina hoy es Desarrollo Social y Salud, que Stanley absorbe el Ministerio de Salud en una estructura importante, y Rogelio Frigerio, que tiene vivienda, obras públicas y la negociación con los gobernadores. Pedía ese lugar político y dijo: no entiendo nada de defensa, como si Aguad entendiera algo de defensa, ¿no? Y también aparecía la figura de Pratgay, extraño, ¿no? Porque se fue bastante mal del gobierno. Y Martín Lustó, insólitamente. Era un retorno extraño que lo aborta Carrió. Capaz que le hizo un bien a Macri, no sé cómo hubiese funcionado, pero sí quedó a mitad de camino la reducción de las funciones del gabinete. Ahora resulta que los exministros van a ser secretarios de gobierno. Una figura rara que en México, pero en México es como un secretario general, como un Peña, digamos. Sí. Nadie se va y queda todo, realmente las estructuras estatales quedan peor de lo que estaban, más complicadas. La única suerte de Stanley, que van a estar todos en el edificio, porque están en el edificio 9 de julio. Está Salud, claro, y Desarrollo Social. Sí. Así que bueno, no queda tiene cerca. Que transportarse. Bueno, tal vez el ministerio que lleva la parte más importante, ¿no? En el medio de este ajuste, seguramente es así. Pero Carlos, hubo un discurso del presidente de la Nación la semana pasada muy esperado, un discurso que hubo que esperar 1 hora, además, porque se demoró, porque hubo que volver a grabarlo. Un discurso en el día de hoy donde justamente lo charlábamos recién. El propio presidente de la Nación es el que dice: no se puede vivir de prestado, ¿no? Justo el presidente que realizó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo esta como muchas otras frases del presidente hoy. ¿Qué impacto tienen estas frases en la población en general? Daniela, desconcierta. Yo creo que la sociedad argentina está muy desconcertada. A ver, hay mucha gente muy enojada, muy preocupada y realmente tratando de llevar adelante el hogar, que es la prioridad de todo el mundo, ¿no? La gente se borra del gimnasio, deja la prepaga, no sale más a comer, hace todo porque tiene que ajustar con las tarifas que están llegando, que son terribles. Y después el presidente dice: no podemos vivir de prestado. Pero ¿quién endeudó a la Argentina en 180.000 millones de dólares? No se sabe bien cuál es la masa, porque hay que ver los letes, las levas, qué pasa finalmente, muchos bonos que ya están en circulación y que venían de los canjes. Me parece que el presidente no puede ser un observador de esto, y hoy dependemos, y la vela se la tenemos que prender al Fondo Monetario, que permita que el gobierno pueda, por ejemplo, contener la corrida cambiaria. Carlos, vamos a compartir algunas placas de la consultora Analogías, así analizamos los últimos números. De desaprobado para Macri en economía, este es el título. El 51% cree que hay que anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para volver a crecer. Sí, vos sabés que la palabra crecimiento está extinguida, ¿no?, del discurso político argentino. Ni el presidente. Vos pensás que cuando arranca un poco los inicios, había casi un rumor que había una línea desarrollista y que de alguna forma volvamos a Frigerio, porque el abuelo Octavio Frigerio había sido ministro de Economía de Frondizi en el 58, estaba esta idea, ¿no?
Uno puede discutirlo un poco, porque la idea del desarrollismo es impulsar la industria con multinacionales instalándose al país, no un desarrollo endógeno. Pero bueno, era una posibilidad. Era la época de los brotes verdes. Después esto pasa al olvido y el gobierno elige vincularse a 2 fondos internacionales para que financien el endeudamiento, el déficit fiscal con el creciente déficit en intereses, el cuasi fiscal, y además algo muy curioso, que era, los monetaristas cuando lo ves todos los dicen, no hay que emitir más para la inflación. Y estamos con cerca de inflación récord. Entonces, el presidente dice, no nos tenemos que endeudar más como hizo que estaba hace un año atrás, o 3 meses atrás. Es decir, su gobierno lo endeudó. Prefería que dijera, me equivoqué, no tenía que haberlo endeudado, etcétera. Pero eso en política no tiene un costo muy alto cuando alguien dice, bueno, me equivoqué, pues me equivoqué con los precios cuidados, que los combatía o los criticaba, y sin embargo ahora los tengo que implementar, o me equivoqué con las retenciones, es mucho. Entonces, claro, me pregunto yo, para mí es más honesto que un presidente diga, bueno, sí, tal vez en esto me equivoqué, versiones y era reconozco control de errores. Precios, era congelamiento de Bueno, precios. claro. Alguien dejó trascender. Hay muchas internas también en el gabinete. Eso también hace que toda la comunicación se complique. De hecho, que haya filtrado el 42% de inflación para este año, que es la proyección que tienen ellos, sí, y el 2,4% de derrumbe del PBI, se filtró misteriosamente. Bueno, a Duhovne lo dejaron muy mal parado. Realmente a uno le puede caer mejor o peor, pero está bailando con la más fea, sí, porque era un ministro que renunció varias veces en poco tiempo, pues ya tiene el reemplazante poniéndose el jogging y haciendo calentamiento en la puerta. Y ahora tiene que ir al Fondo Monetario y tiene que dar la cara y decir, bueno, sí, la inflación es del 42 cuando Sturzenegger dijo que era el 10 más menos, todos al principio de año. Ahí que está la placa, hay que ponerla de fondo de pantalla. Segunda placa, a ver si la compartimos. Desaprobado Macri en economía, con el mismo título. El 60% está de acuerdo en aplicar retenciones al campo. Sí, claro, eso tiene una... Ahora, no es tanto. Por supuesto, los sectores del campo están básicamente muy enojados, pero muchos son macristas y muchos... había una frase de Borges, no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Sí. Y me parece que están unidos por el espanto porque tienen... esas son las discusiones dentro del macrismo, que si esto viene mal, va a venir otra década peronista. Y antes que el peronismo, prefieren las retenciones. Ahora, bueno, también hay que ver que las retenciones primero fueron a todos los exportadores, es decir, el que exporte software, medicamentos de alta tecnología, va también a pagar retenciones, lo cual es por lo menos discutible. Y luego que sean pesos y que los ministros digan, muchachos, 4 pesitos, a fin de año no va a hacer nada. Las señales... Es malísima. Pero Carlos, a ver, recién lo hablábamos justamente con Adrián. ¿Qué pasa con ese votante, Mauricio Macri? Porque en las últimas encuestas que se conocen, y tenemos una plaquita también de analogías, en las últimas horas Raúl Aragón y Asociados también daba algo similar, que más del 43% de los votantes de Cambiemos no quiere aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo hablaba de también esas encuestas donde hay un gran porcentaje de argentinos que están, que creen que están peor, van a estar peor, son conscientes de lo que pasa, pero sin embargo, por contraposición al kirchnerismo, algunos dicen que volverían a votar al macrismo. ¿Qué pasa ahí? Sí, porque estamos hablando de gente que ha tenido que cerrar su comercio, digo, en ese extremo. Sí. Bueno, ahí está la vieja ideología. Pensá que el macrismo se decía, somos un movimiento posideológico, no tenemos ideología, somos la gente del hacer, ya todas esas cuestiones que yo las leía con atención porque me sorprendían. Eso puede servir en sociedades donde hay mucha riqueza y no hay pobreza ni desnutrición y uno dice, bueno, estamos en otra instancia, pensemos en exponer en el sí se puede, ahí sí se puede hablar del sí se puede, claro. Pero la Argentina, eso es un discurso muy extraño, cuando hay necesidades básicas imprescindibles, ¿no? La gente del tercer cordón urbano, las zonas pobres de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, no puede comer hoy, y van a los comedores que están
desbordada. Entonces, esa idea es completamente ideológica y reflota un antiperonismo histórico en la Argentina. Es decir, en su momento la UCD tuvo muchos votos, siempre hubo a lo largo de la historia argentina de posperonista, incluso posradical, ¿no? Un grupo importante, alrededor de un 20%. De hecho, Carrió saca una presidencial, muchos votos, que fundamentalmente es antiperonista. Y por supuesto, uno ve con esta cuestión del tratamiento sobre el kirchnerismo una especie de revival de aquel 55 donde no se podía nombrar la palabra Perón, ¿no? Hoy es decir que alguien es kirchnerista es casi una mala palabra. Entonces, ese núcleo duro, hoy está, ese núcleo duro tan antiperonista y que ni siquiera era macrista. O sea, Macri fue un buen candidato que logra conquistar a otros sectores de la clase media, y me parece que ese núcleo fundamentalmente lo que no quiere es que vuelva el peronismo. No, ni te digo Cristina, no quiere ningún tipo de peronismo, lo cual también obtura, si uno le presta atención, obtura un acuerdo, como en algún momento se habló, otra integración, darle la mitad del gabinete, lugares fundamentales como mismo desarrollo social, a Carlos, peronistas. Eso tampoco lo aceptarían. ¿Qué es lo que avisora para las PASO del año que viene? Van a ser en agosto. Hubo una versión de que el gobierno las quiere quitar, las quiere eliminar. Pero si hablamos del peronismo, bueno, Felipe Solá ya anunció que va a ser precandidato. ¿Y quién más coloca en esa fila, en esa hilera? Bueno, me parece que por supuesto, Rossi, Solá, y del peronismo. Solá está jugando un juego para mí interesante porque está intentando ser quien cierre la grieta, con el riesgo de quedarse en el medio y sin base de sustentación. Y después del otro lado, Massa vuelve con toda la meditación que hizo, el aprendizaje, vuelve a intentar posicionarse con este estilo de que quizás ahora pegue, de tener varios economistas en su equipo, se reúne con Frigé, ¿No le van a facturar haber desaparecido, digamos, en momentos tan difíciles y donde se votaron leyes que nos llevaron hasta acá, por ejemplo? Sí, claro, porque bueno, el masismo y el peronismo le dio muchas leyes. De hecho, al votar el cierre de los holdouts, dando de los holdouts lo que pedían, eso habilitó todo es lo que pedían para inundando dólares financieros. Pero también la memoria acá es de corto plazo, no es de cortísimo plazo. Así que Pichetto también volvió. No. Quiere pasar de senador a. Podrá ser un candidato de vice, Pichetto. En algún armado. Lo que no veo, porque no hay voluntad acá y no hay voluntad de los dos lados, reunir al kirchnerismo con el peronismo no kirchnerista. Eso está muy frío. Última placa, a ver, la compartimos. El 50,8% está de acuerdo con cerrar las importaciones. Sí, y si vos lo preguntás desde otro lado, que es si está de acuerdo en defender el trabajo argentino, lleva el 90%. Es decir, el gobierno te dice, bueno, aumenta mucho los precios. De hecho, a Miguel Brown lo corrieron de la Secretaría de Comercio Interior y pasó a la Secretaría de Comercio Exterior, porque él era un poco el abanderado de abrir las importaciones, buscando esta idea muy liberal de traer precios internacionales y que compitan con los locales, lo cual hace, capaz que la teoría en el tablero está muy bien, pero si vos permitís que Adidas importe zapatillas hechas en Taiwán, en Bangladesh o en Indonesia, ¿qué hace Adidas? Dice, bárbaro muchachos, cerramos la fábrica. No hay competencia. Como de hecho pasó. Esto pasó ya en la historia argentina, y está pasando en estos momentos. Con lo cual, uno podría tener el deseo de abrir en la Argentina al mundo, no podrías, pero hay que hacerlo con mucha preparación, con mucho acompañamiento, una planificación quizás a 10 años. Bien. Uno podría pensar, pero si vos levantás las barreras arancelarias,
quiebra media industria argentina. Carlos, muy Gracias, amable. Carlos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, momento de hacer una pausa para nosotros aquí en Minuto a Minuto, ya venimos.